¿Debo o no debo desarrollar los proyectos de ética, naturaleza y sociedades? En la sesión de hoy obtendrás algunos puntos de análisis para decidirlo. Quédate en este video. ¿Cuál es la metodología de enfoque sociocrítico que propone la nueva escuela mexicana para diseñar o desarrollar los proyectos? Los proyectos de ética, naturaleza y sociedades corresponden a la metodología de ABP. Revisaremos si los proyectos abordan o cubren lo que establece el programa sintético fase 6. Analizaremos ejemplos de proyectos para identificar los contenidos y PDAs del programa de asignaturas de la fase 6 de modalidad telesecundaria y secundaria general. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro canal. Hola maestros, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a abordar una tercera sesión en donde vamos a hacer un análisis sobre los proyectos del nivel secundaria correspondientes al campo de ética, naturaleza y sociedades. Y bueno, el hilo conductor de la sesión de hoy va a ser esta pregunta que tenemos muchos maestros sobre si implementamos, utilizamos los proyectos de los libros que ya se han distribuido para este nivel, a nivel nacional, o hago mis propios diseños, planeo otros diseños, básicamente, respecto a este campo. Y bueno, para poder resolver esta duda, básicamente hoy vamos a tener algunos puntos de análisis que nos puedan llevar a tomar esta decisión de manera adecuada. Bueno, cabe recalcar como punto inicial, hay que tener en cuenta que para este campo, eh, la metodología que propone la nueva escuela mexicana para desarrollar este campo, las asignaturas de este campo, pues básicamente es el aprendizaje basado en problemas, del correspondiente al enfoque sociocrítico que viene descrito, que viene explicado, detallado en este documento, denominado Sugerencias Metodológicas para el para el desarrollo de los proyectos educativos de el ciclo escolar 2022-2023. Aquí está la referencia y pues bueno, tenemos que para este campo se propone el ABP, como lo conocemos comúnmente. ¿Y el ABP en qué consiste? Consiste básicamente en 6 etapas. La primera es la presentación o el planteamiento de una reflexión inicial donde surge el problema. Una segunda etapa es la etapa de recolección, en donde se exploran y recuperan de manera general los saberes, tanto sociales como escolares, que se hace de manera previa respecto al tema o al problema identificado en la etapa 1. La tercera etapa es la formulación del problema, en donde se determina con claridad el problema sobre el cual se trabajará, así como esas inquietudes o ese interés o curiosidad que tengan los alumnos en torno al problema de la etapa 1. La tercera fase es la fase de organizar la experiencia, en donde se plantea una ruta de trabajo para este proceso de indagación para argumentar una posible solución al problema planteado. La cuarta etapa corresponde al análisis, a los resultados del análisis, en donde se retoma el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos. También se plantean medios para poder divulgar los resultados y si fuera el caso y surgiera algún otro problema relacionado con lo mismo, se trae a la mesa, ¿no? La última etapa es vivamos la experiencia, en donde se guía a los alumnos a una indagación de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos que los lleven a comprender el problema y, en su caso, intervenir para transformarlo. Como podemos ver, esto es las 6 etapas que propone el ABP. Y bueno, aquí pues viene una duda. ¿Será que los proyectos de este campo tienen este diseño, lo contemplan, o están basados en él? Para eso, pues podemos hacer un análisis. Podemos darnos cuenta que en la modalidad, en el nivel secundario hay dos modalidades, la telesecundaria y la secundaria general. Y vamos viendo que para cada etapa, pues vamos a ver si hay una correspondencia entre las etapas que plantean los proyectos de tele o los de secundaria general con lo que propone la ABP. Cabe recalcar que en el caso de telesecundaria su estructura es por cada proyecto parcial de aula, 3 proyectos académicos. En el caso de secundaria general son los proyectos de aula. Bueno, vemos que para la primera etapa del ABP
tenemos que los libros de secundaria, de telesecundaria, contemplan la etapa 1. ¿Qué haremos? Y en el caso de secundaria general, dos etapas. La problemática e identificamos el problema. Para la etapa 2 del ABP, que es la parte de recolección, los libros de telesecundaria y sus proyectos vienen contemplados en la etapa 2, que ese es el problema. Y para los libros de secundaria general, vemos la etapa encontramos el origen. Para la etapa 3 del ABP, que es la formulación del problema, vemos que los libros de telesecundaria lo contemplan o lo integran en la etapa 3, una propuesta de solución, y en los libros de secundaria general con la etapa propuestas a seguir. La etapa 4 del ABP, que es organizar la experiencia, los libros de secundaria lo tienen contemplado en la etapa 4, que es paso a paso. Y los libros de secundaria general, con su etapa, organizamos los pasos. La etapa 5 del ABP se retoma en los libros de telesecundaria con la etapa 5, distintas fuentes de consulta, y la etapa 6, unimos las piezas. Y en el caso de los libros de secundaria general, con la etapa seguir el camino y registro de la experiencia. Y finalmente, la última etapa, que es vivamos la experiencia del ABP, se contempla en el caso de los libros de telesecundaria con la etapa 7, ya lo tenemos, y con la última etapa de secundaria general con valorando mis pasos. Como podemos darnos cuenta, pues las etapas de ambos, de los proyectos de ambas modalidades, están apegados a lo que propone la ABP. Pero bueno, la otra pregunta que surge es si los proyectos de este campo, de las asignaturas de este campo, me van a ayudar a desarrollar el programa sintético, a cubrirlo, alcanzar lo que propone mi programa sintético de fase 6. Y para ello, pues también tendríamos que hacer un análisis para poder determinar esto, si realmente las etapas, los proyectos cubren el programa. Y podemos ver que en el caso de telesecundaria, con 7 etapas proyectos y con secundaria general, con 8 etapas o actividades, pues están enfocadas a cubrir los contenidos y PDAs, pero no podemos afirmarlo simplemente de manera arbitraria, sino habría que hacer un análisis. Y para ello tenemos este esquema. En el caso de telesecundaria, primer grado, tenemos para este campo 3 asignaturas: geografía, historia y formación cívica. En el caso de geografía, el programa sintético plantea 14 contenidos a lograrse con el desarrollo de 38 PDAs. En el caso de historia, contemplan 9 contenidos alcanzarse con 45 PDAs. Y en el caso de formación cívica, tenemos 17 contenidos alcanzarse con 17 PDAs. Todos estos contenidos y PDAs están integrados en 12 proyectos parciales de aula en telesecundaria, o lo que es lo mismo, 36 proyectos académicos. Cada proyecto integra 3 proyectos académicos. En el caso de segundo grado, tenemos 2 asignaturas: historia y formación cívica. Y para segundo grado, en historia, el programa sintético establece 4 contenidos a lograrse con 65 PDAs. Y en el caso de formación cívica, 17 contenidos con 17 PDAs. En el caso de telesecundaria, están integrados en 12 proyectos parciales de aula o 36 proyectos académicos. Y para el tercer grado de secundaria, con las mismas asignaturas, en el caso de historia, establece el programa sintético 5 contenidos a lograrse con 58 PDAs. Y formación cívica, 17 contenidos también con 17 PDAs. Estos, en telesecundaria, integrados alcanzan con el mismo número de proyectos, es decir, 12 proyectos parciales de aula y 36 proyectos académicos. En el caso de secundaria general, con la misma cantidad de contenidos y PDAs para cada grado, con la misma estructura, en el caso de primer grado, perdón, se van a alcanzar con 6 proyectos de aula, 2 proyectos específicos para geografía, 2 proyectos específicos para historia
y 2 proyectos específicos para cívica y ética. En el caso del segundo de secundaria, con las mismas asignaturas de telesecundaria, que son historia y formación cívica, la misma cantidad de contenidos y PDAs se alcanzan con 6 proyectos de aula, 3 de historia y 3 de cívica y ética. Y es el mismo caso de tercer grado, con las mismas asignaturas, historia y formación cívica, con la misma cantidad de contenidos y PDAs que mostramos en telesecundaria, que se alcanzan con 6 proyectos, igual en segundo grado, con 3 de historia y 3 de cívica y ética. Esta es la estructura que traen los proyectos y bueno, al igual que en los otros campos, podemos ver una diferencia en números, porque en telesecundaria pues aparentemente son más que en secundaria general, pero esto a qué obedece a la cantidad de contenidos y PDAs que se integran en los proyectos de secundaria general, mientras que los de telesecundaria están un poquito más disgregados, se abordan menos contenidos y PDAs. En secundaria un proyecto aborda mucho más, pero más adelante lo voy a explicar. Ahora bien, cómo podemos tener esa claridad de esto que acabo de explicar? De la cuestión de la magnitud del proyecto, incluso la temporalidad, la cantidad de contenidos, pues analizando 2 proyectos y con su correspondencia curricular. Es decir, este proyecto o cada proyecto está abonándole o está enfocado a lograr determinados contenidos y determinados PDAs y la cantidad según la modalidad es donde viene la diferencia y por eso pues, hay menos o más proyectos. Vamos a analizar esos 2 ejemplos. Aquí vemos el ejemplo de un proyecto del tomo 1 de segundo grado de telesecundaria denominado Independiente pero Colonizado, que es el PPA, con el proyecto académico 7, unos pocos españoles con mucho y muchos trabajadores de minas con poco. Este proyecto, su propósito es elaborar una ruleta histórica en la cual se describan las características del dominio económico, social y cultural del gobierno de la Nueva España para identificar la forma como la corona española ejerció el dominio y control de los indígenas y afrodescendientes. Eh, el contenido que aborda este proyecto es la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación, que este contenido propone 2 PDAs. El primero establece lo siguiente: describe las formas de exacción a las que fueron sometidos la población y los territorios indígenas con el establecimiento del virreinato de la Nueva España. Y el segundo PDA establece que se identifique elementos de las culturas indígenas que persistieron en la época colonial dentro del proceso de cohesión política de nuestro país. Como podemos ver, este proyecto está enfocado a cubrir este contenido con 2 PDAs, 2 nada más, de toda la cantidad que vimos que tiene segundo grado. Y aquí vemos otro proyecto académico, que es el número 8, para el mismo PPA, que es ayer y hoy, diferentes condiciones de vida, en donde el propósito es elaborar en comunidad una lotería de la desigualdad, donde se identifiquen diversas poblaciones que conformaban la sociedad novohispana, como las indígenas, afrodescendientes, mestizos y castas, para reflexionar sobre las condiciones de dominación a las que estaban sujetos estos grupos sociales históricamente marginados. Como podemos ver, el propósito de este proyecto, más las actividades, nos llevan a ver que se alcanza el contenido, la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación, que es el mismo del proyecto pasado, pero aquí se van a lograr 4 PDAs. Problematiza el interés de la corona española en el desarrollo e intensificación de la minería en la Nueva España, distingue las características de la forma de gobierno, la economía, la cultura y la sociedad de la Nueva España, reflexiona y emite su opinión acerca del uso del trabajo esclavo de africanos y afrodescendientes en la Nueva España y finalmente reflexiona en las implicaciones sociales del sistema de castas que se estableció en la sociedad novohispana. Ahí vemos este segundo proyecto. Y el tercer proyecto
académico para este PPA es el 9, que es Conozcamos nuestros derechos, cuyo propósito es identificar los derechos esenciales que promueven el respeto, la igualdad, la inclusión, la dignidad y el bienestar por medio de un tiro al blanco, el cual los llevará a reflexionar acerca de los derechos que se pueden promover en la comunidad escolar. Aquí vemos que este tercer proyecto está enfocado al contenido de formación cívica y ética, que son los derechos humanos en México y en el mundo como valores compartidos por las sociedades actuales. Y en este contenido se establece que lo que se va a lograr es el PDA propone acciones orientadas a fortalecer la igualdad, el bienestar colectivo y el respeto a los derechos humanos en poblaciones históricamente marginadas y vulneradas. Como podemos ver, en el PPA están integrados en 3 proyectos, 2 de historia y 1 de formación. Ahí es donde están integrados en el caso de telesecundaria. Aquí vemos un ejemplo de los libros de secundaria general, de primer grado, con el proyecto Aprendemos a protegernos ante los desastres. Este proyecto, su propósito dice, en este proyecto analizarás la dinámica y distribución que tiene el agua y el relieve en nuestro planeta, así como su relación con los desastres naturales. A partir de esto, desarrollarás una estrategia mediante infografías sobre los riesgos asociados a los fenómenos naturales y, con ello, fomentará la participación activa de la comunidad escolar, encaminada a la protección y a la prevención. Este proyecto es específico para geografía y podemos ver en este análisis de los contenidos y PDAs que logra, eh, tenemos aquí el primer contenido es el espacio geográfico como una construcción social y colectiva con 3 PDAs. El segundo contenido es las categorías de análisis espacial y representaciones del espacio geográfico con 3 PDAs también. Y el tercero, la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra, nuevamente con 3 PDAs, pero no es todo. Este mismo proyecto aborda un cuarto contenido, que es la relación de las placas tectónicas con el relieve, la sismicidad y el vulcanismo, con 3 PDAs. Y finalmente el quinto contenido que aborda son los riesgos de desastre, su relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos, con 3 PDAs. Como podemos ver, se los mencioné anteriormente, este proyecto, aunque es de una sola asignatura, está abordando 5 contenidos con 15 PDAs de toda la cantidad de PDAs que trae para esta asignatura, primer grado. Y entonces podemos ver cómo un proyecto pues es demasiado complejo por la cantidad de contenidos y PDAs que aborda y por lo consiguiente por el tiempo que implicará el desarrollo con los alumnos. Entonces, aquí es un punto importante tener en cuenta esa diferencia, porque en telesecundaria son más proyectos porque son menos complejos, son menos contenidos, menos PDAs que abordan, mientras que en secundaria son menos contenidos, pero son mucho más complejos y obviamente implicará mucho más tiempo. Este análisis, esta relación de contenidos PDAs con cada proyecto, también está en un documento que estoy integrando denominado correspondencia curricular de los proyectos, que obviamente va a estar disponible para el que lo desee. Y bueno, podemos darnos cuenta la diferencia en estos contenidos, en estos PDAs que abordan los proyectos y también la modalidad a la que están enfocados, su diferencia. Bueno, aquí vemos como resumen que en el caso de telesecundaria, pues un proyecto parcial de aula integra 3 proyectos académicos y como podemos ver, en esos 3 proyectos académicos ya están integrados pues los contenidos de diferentes asignaturas, mientras que en secundaria general, pues es un proyecto que está enfocado a cubrir los contenidos y PDAs de una sola asignatura. ¿Ok? Ahí está esta evidencia de poder hacer esa comparación. Pues bueno, maestros, con estos elementos de análisis que hemos hecho el día de hoy,
pues podemos regresar a la pregunta inicial. Debo desarrollar esos proyectos que ya están establecidos, que ya me proporcionaron, que ahí están en los libros que se han distribuido, o pues yo puedo hacer mis propios diseños, puedo hacer mis propias planeaciones de diseños con otras propuestas didácticas, pero considerando el enfoque sociocrítico, considerando que mis diseños tengan esa relación con el ABP o sean basados en el ABP con las 6 etapas que describimos inicialmente. Y bueno, maestros, esperando que la sesión de hoy contribuya a esos elementos para entender mejor el programa, entender mejor nuestros materiales y pues obviamente llevándonos a tomar una decisión en cuanto a esta parte de implementación, de aplicación en nuestro quehacer cotidiano. Y pues bueno, esperando que la sesión de hoy haya sido de utilidad para esos análisis y esa toma de decisiones, pues les agradezco su atención. Obviamente, esperando que según la hora que ustedes vean este video, pues tengan una excelente noche, una excelente mañana, un excelente día. Y bueno, si les gustó el video, maestros, no olviden suscribirse a nuestro canal, Profes On. Dale compartir con esos compañeros que están en nuestro nivel, en nuestra modalidad, que le pueda ser útil este video. Activa la campanita para que automáticamente les lleguen las notificaciones de los otros videos que estaremos subiendo. Si me regalan un comentario, me retroalimentará, me podrá dar alguna orientación, alguna pregunta que ustedes tengan. También aquí podemos estar en contacto. Y pues bueno, no olviden darle like. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención y pues cuídense mucho, nos seguimos viendo y recuerden que estamos en este canal aprendiendo con la mente para poder educar con el corazón.